Hola Karen, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Michelle? Súper bien, contento de que estés aquí. Para dar un poco de contexto, yo te conocí en el evento de 2023 de Emprendedores Mastermind. Recuerdo que llegué, había visto, estaba en la lista de correo de algunos de los asistentes y cuando llegué, la verdad me sentí como en casa. Muchas personas que yo solía ver en redes o cursos en los que había estado, estaban en ese evento y bueno, me pareció genial, me gustó mucho lo que estaban haciendo, todas las conferencias y desde ese momento quedé enganchado pues con Emprendedores Mastermind, contigo, con la visión. Entonces, bueno, darte las gracias por traer ese evento aquí. Claro que sí, siempre como que ha sido una de las partes de mi propósito. Creo que desde, desde que me fui de Colombia, yo vivo en Estados Unidos hace más o menos unos 15 años, y desde que me fui siempre tenía como ese bichito que me decía que tenía que volver de alguna manera, y esta es la manera como que he vuelto como que a mis raíces latinoamericanas, a servir un poco más y esto, entonces ha sido muy bonito el proceso. Súper. Justo volviendo a esa parte de tu historia, eh, y para que las personas que todavía no te conocen puedan entender mejor, ¿nos podrías compartir esa historia de la almohada para entender mejor de dónde vienes? Bueno, todo el mundo le encanta esa historia. Yo la conté, creo que la primera vez que la conté así en frente de mucha gente fue en ese evento en el que tú fuiste. Esa fue como la primera vez, pero pues no fue como tan en detalle. Bueno, eh, viviendo en Bogotá, en las afueras, en Facatativá, eh, yo creo que esa parte fue por un catalizador a mí en mi vida que me ayudó como que a separarme de lo que tenía que haber hecho por cuestiones socioeconómicas a lo que de verdad estaba dispuesta o había nacido a hacer, ¿sí? Entonces ahí se rompió como un patrón en mí de alguna manera que me dice que estaba hecha para muchas más cosas. Y en este momento, y estaba tan pequeña, yo tenía 5 años, perdón, tenía 6 años. Y cuando tenía 6 años, pues obviamente uno es pequeño, ¿no? Uno todavía no tiene como mucha, como mucha visión de lo que puede ser posible o lo que hay para otras personas. Entonces no tienes como un contexto de la vida, no sabes prácticamente como que puede ser mejor sino tu entorno. Resulta que yo vivíamos en ese tiempo, mi mamá se había divorciado de mi papá, nosotros nos fuimos a vivir a la casa de mi bisabuela en Facatativá, Colombia. Resulta que en Facatativá, Colombia, estábamos con mi bisabuela, que tenía Alzheimer's, estaba mi abuela, vivíamos en una habitación porque ella tenía una casa, pero tenía gente viviendo ahí en la casa, y en la habitación duramos 2 años viviendo mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, mi hermana y yo. Era una sola habitación, 3 camas. Y resulta que, pues obviamente con esa escasez mental, escasez financiera, escasez en todo sentido, tú únicamente estás abierto a lo que te están dando en el momento. Entonces no puedes pensar que hay más allá. Resulta que habían creo que eran 2 cuadras. Sí, era como que yo caminaba llegaba donde una amiguita. Resulta que ella era de las que tenía una de las casas más bonitas de la cuadra, ¿no? Y era como 2 pisos y bueno. Resulta que pues me hice amiga de ella y pues yo me iba a la casa de ella y jugaba con sus juguetes, porque pues obviamente yo no tenía acceso a todos los juguetes que ella tenía, que la casa de la Barbie, que los 2 pisos, que no sé qué. Entonces pues a mí me encantaba estar allá. Y resulta que, bueno, pues así era, me encantaba jugar con ella y bueno, todo esto. Ella iba a otro colegio y yo iba, no me acuerdo la verdad que estaba, no sé si estaba yendo al colegio, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, una noche yo estaba acostada en la cama, en una de las camas, mi hermana estaba al lado. Y resulta que
pues yo tenía un dolor de cuello, y yo pues chiquitita con dolor de cuello, yo me movía y yo trataba como de acomodarme. Y yo pues acomodando la almohada, así como que espichándola, supuestamente, me di cuenta que dentro de las fundas de la almohada no había una almohada como tal, sino habían como retazos de tela. Y yo, pero yo me quedaba pensando, pues porque viendo el contexto de mi amiga, un contexto afuera con una almohada normal, yo pensé que era la norma tener una almohada normal. Resultó que, eh, pues cuando yo vi esos retazos de tela, yo lo primero que hice fue ponerme a llorar, obviamente en silencio porque todos estaban durmiendo y mi hermana estaba al lado y yo como que con las cobijas empecé a llorar y yo lo único que pensé fue como que, ¿por qué somos tan pobres? ¿Por qué habiendo otras cosas y otras posibilidades? ¿Por qué estamos en esto? ¿Sí? Y yo pues dentro de muy pequeña, ahora yo lo pienso para atrás y digo como, o sea, una personita razonando de esa manera, pues no, no sé, muy raro. Y después de ahí yo dije, bueno, al otro día, como que yo decía, pues no sé, me gustaría que mi mamá pudiera tener acceso a conocer de verdad una almohada. Obviamente ella conocía una almohada, pero pues eran las situaciones que había. Resulta que yo me iba de mi amiguita y yo un día le dije como que préstame una almohada, préstame una de tus almohadas. Y ella, bueno, pues sí, no sé, como que por, ella pensaba que le iba a pedir un juguete o algo así, dando una almohada, bueno, llévate. Y yo me la llevaba de vez en cuando y se la prestaba a mi mamá. Y yo, mami, acuéstate en esta almohada y después, no, mi hermana, acuéstate en esta almohada y así como que para que vieran, pues yo dentro de mi inocencia, para que vieran que era una almohada de verdad. Y pues obviamente fue ahí muy difícil que para mi mamá ver que yo estaba en ese contexto de, mira, es que tú también puedes hacerlo. Entonces de ahí en adelante fue como que eso a mí catapultó algo de siempre, yo seguir ayudando y seguir ayudando para yo ayudarme a mí en mí mismo al mismo tiempo. Entonces, ayudando a mi mamá, queriendo que mi mamá pudiera abrir la mente a muchas más cosas. Eh, Creo que y todavía pues yo hablo con ella y me dices que tú fuiste la que a mí me impulsaste y todavía me sigues impulsando a hacer muchas cosas, hacer, o sea, que el cielo es el límite y que puedes llegar a hacer muchas cosas muy grandes. Entonces, desde ahí empecé a decir, quiero ayudar a otras personas, pero también vivir yo en mi propósito. Y ahí, pues en adelante pasaron muchas otras cosas, nos mudamos, nos fuimos de ahí. Mi mamá después se vino a los Estados Unidos, después a los 7 años me vine yo, y bueno, ahí, por ahí sigue la larga historia. Okay. Sobre todo estabas muy pequeña para hacer ese tipo de Razonamiento. Sí, total. ¿Y en qué año después decides viajar a Estados Unidos? Bueno, eso fue ya toda una larga historia porque mi mamá estaba viviendo en Estados Unidos y ella estaba casada con un americano. Ella conoció a un americano en Colombia y de ahí se vinieron a vivir acá, se casaron acá y todo esto. Resulta que en ese proceso, pues yo estaba en Colombia, estaba trabajaba en restaurantes o, bueno, mientras estudiaba una carrera, empecé a estudiar una carrera, me tocaba pagarla a mí, bueno, todo esto. Y resulta que mi, ¿cómo fue? Mi mamá siempre me decía que tenía que venir a Estados Unidos, que tenía que venir, que los documentos me lo estaban dando porque pues él es americano y esas oportunidades no se daban. Y yo pues en ese momento que estaba en el mundo de restaurantes, tenía 20 años. Y bueno, en ese mundo de la vida, así que yo no me quiero mudar de Colombia, yo amo Colombia, yo me quedo en Colombia, no sé qué. Pero resulta que después de ver como que decir yo qué estoy haciendo acá, yo siento que necesito hacer algo más y me están dando una oportunidad de hacerlo. Fue como que yo tomé la decisión de decir voy a intentarlo por un tiempo, por unos meses, voy a ir a ver qué se puede hacer y si algo me devuelvo, pero yo siempre tenía en la mente volver a Colombia. O sea, yo voy a volver a Colombia y ya, pues esto es momentáneo. Y pues bueno, ya llevo acá, no sé, 15 años. Por, Eh, por curiosidad, ¿qué estabas estudiando en la U Aquí estaba estudiando ciencia política y gobierno, en Colombia? sí, y en la Universidad Militar, Ok. que mi papá es militar.
pero sí, entonces después de ahí obviamente no terminé la carrera porque me fue súper mal la universidad al principio porque yo decía, como que me gustaba mucho el marketing y lo que estaba estudiando pues no iba como que relación. En algunas clases me iba súper mal, en otras me iba bien. El profesor me decía como que no, pues, métete a marketing y yo como que, ay, sí, en ese entonces mi mamá y papá fue como que yo no te voy a pagar nada porque ya te metiste a una, he perdido plata y tal. Entonces, bueno, de ahí dije, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces me vine para acá y acá pues es otra historia totalmente diferente, pero parecida, es muy raro porque y esto es algo que quiero que lo tengas en cuenta y lo tengan en cuenta las personas que están escuchando, y es que cuando tú tienes raíces tan fuertes de escasez en tu familia y como una cadena de escasez, es muy difícil romper esos patrones. Tú puedes cambiar de ecosistema, tú puedes cambiar de lo que sea, tú te puedes ir del país y eso siempre se queda contigo a no ser que tú hagas algo para arreglar. Entonces, cuando llegamos acá, yo cuando llegué a Estados Unidos llegué sin un peso, llegué con $50 que me habían dado en una propina y resulta que cuando llegué acá mi mamá se había acabado de divorciar y no teníamos nada, o sea, nada, nada. Ella, a pesar de todos los años que había estado aquí, cuando yo llegué estábamos en ceros, estábamos viviendo en un apartamento y el apartamento no tenía nada, nos tocó comprar como un colchón inflable. Entonces, todo eso ha sido como que todo eso fue parte de el mismo pensamiento y mentalidad de escasez que siempre se tuvo desde que estaba pequeña con la almohada. Entonces, todo eso siempre empezó así como que se empezó a hacer un ciclo hasta que tenía 20, 21 años. Eh, y después, obviamente, con todo lo que ha pasado, que yo dije, voy a salir adelante, no quiero seguir así, no voy a seguir así por mi familia. He empezado a hacer como mucho trabajo interno de cómo puedo romper esas líneas de escasez, pero no solo para mí, sino para mis futuras generaciones, ¿no? Porque puedo ser yo el que dice, en este momento cortamos y empieza algo mucho mejor de mi generación. No voy a hacer lo mismo que hicieron los demás para yo seguir con lo mismo, ¿no? Entonces, ya ¿Recuerdas algún momento exacto en el que dijiste, me cansé y voy a cambiar, o crees que fue como una serie de sucesos en ese momento que mencionas? pues es una serie, yo creo que ha sido como desde siempre, desde que empecé como que a estudiar, a darme cuenta que en Estados Unidos pues es un poquito más fácil tener oportunidades de conseguir dinero. Es mucho más fácil de saber que si tú tienes una experiencia, puedes ir a decirle a la gente y la gente te va a pagar. Es un poquito más fácil, entonces es más fácil que uno decir, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y hacia dónde quiero ir. Entonces acá es un poquito más fácil poder solucionar esto, de que si tienes el plan y dices, quiero tanto dinero para tanta fecha, tengo que tener tantos clientes y así es que tengo que actuar. De Latinoamérica es un poquito más complicado porque es mucho más difícil tener la confianza de la gente, pero acá pues es un poco más como que esto es lo que es y esto es con lo que te voy a ayudar y la gente confía más, ¿no? Entonces, así mismo es más fácil poder llegar a tus metas y es más fácil poder salir de esa mentalidad. Entonces creo que estando acá fue que yo me pude dar cuenta que había muchas cosas que yo podía hacer posibles, que lo único que me estaba bloqueando en mis propios sueños era yo misma. Muchas falsas creencias de no soy capaz, de soy una víctima, porque también soporté mucho el racismo cuando llegué, no tenía como, no hablaba mucho inglés, entonces si yo me hubiera quedado en esa posición de víctima, nunca hubiera podido salir de el restaurante en el que trabajaba, porque seguí trabajando en restaurantes, acá también. Y todo eso es como, o eres víctima o te quitas todo eso y eso te sirve como fuego para seguir mejor persona y seguir adelante. Súper. Y en ese proceso que mencionas, que no sé si seguramente coincides cuando hablas de remover esos obstáculos y creencias, es como eliminar capas de una cebolla, por decirlo de alguna manera. Mm,
¿Podrías compartir con las personas que nos escuchan qué te sirvió en ese momento, qué estrategias o qué encontraste para sobreponerte a eso y a derribar algunas de esas creencias? Sí, primero creo que algo que me ayudó mucho fue cuando mi mamá me dijo, es como que cuando tú estás en este país o cuando estás pasando por un momento difícil en el que quieres ser alguien, lo único que puedes hacer es pensar en que si no lo haces tú, hay alguien más que lo va a hacer. Entonces, si no lo haces tú, si tú no tomas acción en ese momento, hay 5 personas atrás que ya lo pensaron, que están empezando a hacerlo. Entonces, ¿qué tienes? Lo único que tienes que hacer es empezar a moverte en la dirección que sea. Entonces ahí fue como que dije, me voy a quitar esa falsa creencia de que no soy capaz, de que soy latina en Estados Unidos y siempre me voy a categorizar como tal. Me voy a quitar todas esas, eh, yo lo llamo como esa ropa que ya no sirve, que tú cambias y que tú dices, es que esto ya no hace parte de mí, sí, soy latina, sí, no tenía nada cuando llegué, sí, es parte de mi historia, pero no es lo que me define a mí, ¿no? Entonces empezar a crear esa parte fue como que súper fundamental. Como que me voy a dejar las capas de víctima y voy a empezar a actuar de manera constante y empezar a actuar de manera masiva. Otra cosa que me ayudó, digamos, y esto ha sido como en los últimos 5 años. En los últimos 5 años ya después de tener una agencia, después de tener un negocio un poquito más estable, en ese tiempo cuando empecé, bueno, mi historia con la agencia es otra cosa que me ayudó a ser mucho más fuerte de carácter conmigo misma y que si no hubiera sido por eso, no hubiera tal vez llegado a lo que estoy ahorita. Y es porque tuve que convertirme en otra parte de mí, tuve que convertirme en otra persona. Tuve que dejar muchas cosas atrás, dejar familiares atrás, dejar amigos atrás, dejar, y familiares lo digo porque los familiares te quieren ver como siempre te vieron, como siempre creciste, y siempre te van a volver a tener las mismas conversaciones, y a veces es como tóxico si uno está en un proceso de crecimiento, ¿no? Entonces dejé, y es triste, pero bueno, creo que algunos de mis familiares saben por qué lo hago, entonces bueno, eh, tienes que empezar a convertirte en otra persona de la que quieres ser y empezar a actuar en eso. ¿Qué quiero decir? Cuando yo quería llegar a mi primer $1.000.000, yo primero, no sé si ya has escuchado el libro de El poder de la mente subconsciente, y Sí. es que el poder de la mente subconsciente maneja una realidad como la única y la absoluta. Entonces, si tienes una realidad enfrente de ti, no, el subconsciente no sabe si es real o si es algo que te estás imaginando para que sea real en tu mente. Entonces, cuando empiezas a actuar en esa realidad, que eso que imaginas se convierte en tu realidad, automáticamente el cerebro empieza a actuar en esa onda y empiezan a llegarte oportunidades que están alineadas con esa parte de ti que quieres llegar. Entonces, así fue como empecé a decir, es que si yo soy una persona que factura $1.000.000 al mes, tengo que empezar a tener el equipo suficiente o los sistemas suficientes para poder sopesar clientes que me lleguen a generar $1.000.000, ¿sí? Entonces, si yo no puedo operar en esperar que algún día me llegue 50.000 ventas, 100 ventas de un producto, si no estoy preparada para ello mentalmente, pero tampoco con esa certeza de que eso va a ser así. Entonces, cuando empecé a decir es que eso es lo que vamos a hacer, y de hecho es lo que estamos haciendo otra vez y lo he hecho ya 3 veces diferentes en diferentes negocios, y es, digamos, ahorita con DRA, con Digital Realtor Academy, estamos ahorita en el proceso de llegar ahí con la misma base de estamos haciendo como una telaraña y que toda esa telaraña nos va a servir por años y años y años, que va a empezar a sopesar
más de 1 millón de clientes sí es posible. Entonces, de más de 1 millón de clientes, es eso. Entonces empiezas a trabajar poco a poco en eso, a convertirte en esa versión de ti y a dejar que todo lo que pasa a tu alrededor se convierta y gire en el son de esa persona que te quieres convertir. Y va a ser muy fácil llegar ahí. Sí. Volviendo a ese momento en el que estabas trabajando en restaurantes, pero ya en Estados Unidos, ¿cómo te involucras en el mundo del marketing y el SEO? Bueno, pues desde Colombia sabía que me gustaba un poco el marketing, pero pues no sabía exactamente mucho como qué es lo que quería hacer. Resulta que trabajando eh, en restaurantes mexicanos acá, me di cuenta que siempre era como ese juego, el descuento, ¿no? Y era como que hagamos el descuento, y siempre eran como, no, es que hoy tenemos el lunes de no sé qué, martes de no sé qué, y siempre era descuento por todo, y resulta que siempre lo único que estaban haciendo era compitiendo por el precio con otras tiendas. Entonces, cuando compites el juego en descuento, nadie gana y todo el mundo se va para abajo. Resulta que como que dándome cuenta de que todo eso era como la norma, yo decía, pero con el mundo de las redes sociales puedes hacer mucho para tener una marca más sólida, para tener un espacio o que si se esté reconocido en Google o que alguien ponga algo en Google o ponga una palabra clave y resulta que tu negocio es el primero que aparece, le da mucha más autoridad y ni siquiera van a preguntar cuál es el descuento, sino simplemente se sabe que están ahí porque están presentes y están cerca del área y son buenos con los reviews y tal. Entonces, ya yo empecé a decirle dentro, pues siendo mesera, yo les decía, no, déjame manejar Google, quiero ver cómo se puede hacer, porque yo en ese momento que estaba trabajando estaba estudiando y resulta que para estudiar estaba estudiando con la meta de de que me emplearan en Google, porque yo quería entrar a Google y mi sueño era entrar a Google y quedarme para siempre ahí. Eso era como lo que yo quería hacer antes de ser emprendedora ni nada de esto. Y resulta que pues eso era, entonces tenía que tener algún tipo de experiencia antes de poder hacer aceptada en una práctica laboral en Google. Entonces pues trabajando yo en el restaurante porque tenía que ganar dinero, yo les decía pues déjenme, yo les manejo las redes, yo les ayudo con la parte de Google y tal, no me paguen nada, únicamente pues yo lo hago y bueno, entonces era más que todo para poder llegar a lo que quería. Entonces, que en ese momento era llegar a Google. Entonces ahí fue cuando empecé como que a decirles a otros, me acuerdo que me fui un día a, ¿eso qué fue? Creo que tenía un carrito que estaba súper viejo, porque acá te toca tener carro, porque acá no hay servicio público donde yo vivo. Entonces, el carrito estaba súper viejo y fui a que le cambiaran el aceite. Y le dije al señor de la tienda del aceite que sí necesitaba que le ayudara con sus redes sociales o que se moviera en Google y no sé qué. Entonces así empecé en ese mundo y de ahí en adelante pues pude tenerla. Esa es otra historia también. Duré 2 años para poder ser aceptada en una práctica laboral en Google y de ahí en adelante pues todo cambió. Pero sí. Qué bien. ¿Cómo llegaste a Google? ¿Cómo fue tu paso y la experiencia? Eh, pues cómo fue, pues que estaba en la universidad y un día llegué, pues yo veía que habían como unos pósters ahí como en la pared. Y estando en la universidad, pues yo, estos primeros semestres, el primer semestre, siempre ponían como luces en la pared y yo como que, ojalá algún día, o sea, ni siquiera sabía inglés así 100%, entonces yo, pues, no. Ya después al segundo, no, al segundo semestre, el tercer semestre de la universidad, yo seguía viendo unos postres, pero pues los postres, pero los habían cambiado. Y los postres ya decían como que las convocatorias, porque hacen convocatoria cada 6 meses. Entonces, hay como un mes en los que tú puedes aplicar y ya si no pasas, te toca esperarte a 6 meses más y así. Entonces, un día yo dije, ay, pues voy a ver qué. Y pues me metí, y apliqué, pero en la aplicación era como muy fácil o era como muy de aquí porque esto es perfecto para ti y no sé qué.
y tu nombre, tu hoja de vida y ya. Entonces, pues yo la envié. Y obviamente, pues no pasé. Entonces, pues yo no tenía, yo dije como, bueno, pues tampoco te dicen por qué no pasaste ni nada. Entonces, yo, bueno, no pasé esta vez, pero por lo menos ya sé qué hacer. Entonces, después me metí a YouTube a revisar a otras personas que estaban trabajando allá o que habían pasado una práctica. Y resulta que en YouTube me encontré un video de una chica que era costarricense y ella, no, que hice esto para poder ser aceptada, ta, ta, ta. Y resulta que pues ella dice que podías aplicar por medio de la universidad, que la universidad te avalara con una carta que decía que pues que eres hispana y que por inclusión y todo esto puede que tengas mayores chances de entrar. Entonces veo yo, bueno, sí, bueno, entonces esta vez sí. Entonces, mandé toda la aplicación, mandé todo. Creo que cambié algunas cosas de la hoja de vida, porque ahí estaba todavía trabajando con otras empresitas ahí. Y, y mandé la aplicación con la carta de mi profesora de marketing, de hecho, que se llama Elizabeth. Y, y me dice, ah, bueno, y después así, todo, ¿y qué crees? ¿Pase o no Que pase? no, no. No pase. No pasó. Y después yo, pero ¿cómo así? Pues es cada 6 meses, o sea, ya ahí ha pasado casi un año en el que yo pues decía, pues esto no es para mí, o sea, esto no. Pero dentro de mí yo tendría que decir, pero entonces después me di cuenta que algunos requisitos para muchas personas eran ya personas que entran con másters, con PhDs, con a una práctica laboral a competir con uno. Entonces yo como que decía, no, entonces lo único que decía como, lo único que necesitas es que tengas experiencia en esos ámbitos de marketing o en lo que te quieras meter, que tengas experiencia, aunque sea unas, no me acuerdo que era como 190 horas o algo así, relacionadas con eso. Entonces yo pues en ese momento tampoco estaba trabajando en eso, entonces dije, bueno, y yo me acuerdo, creo que esto no se lo he contado mucho con detalle a alguien, pero yo tenía, yo lo que hice fue coger unas cartulinas y en las cartulinas tenía, no tenía una cartulina grande, sino eran dos pequeñas. Entonces las pegué una arriba de la otra y ahí escribí desde abajo hacia arriba. Entonces desde abajo empecé, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar a una práctica laboral en Google? Entonces mi meta era la práctica laboral arriba y otra metita que tenía por aquí al lado que era que me contrataran tiempo completo. Entonces aquí, pero era aquí al ladito era por si acaso, ¿no? O sea, cuando llegué allá ya seguía con lo otro. Entonces, eh, pero entonces a la misma vez también tenía yo que tener dinero porque tenía que trabajar por dinero. Entonces decía, ¿qué tengo que hacer entonces para llegar ahí? Tengo que tener experiencia en esto. Tengo que hacer eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar gratis en lo que sea de práctica, una gratis y una pagada. Entonces yo decía una práctica gratis y una pagada para poder estar bien económicamente y también pues tenía la universidad que era tiempo completo y el restaurante. Entonces empecé, que bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar ahí? Y ahí fue cuando yo empecé a ponerme metas más grandes, cuando me di cuenta que podía hacer eso posible. Empecé, ok, mi primera meta era conseguirme la práctica laboral gratis. Entonces ahí, bueno, sí, listo, me contrataron ahí ¿cómo se llama? En el Departamento de Salud de New Orleans, en la parte de redes sociales, como practicante. Después, en la otra, esa sí era pagada. Entonces, pues esa era pagada, pero pues pagaban nada, o sea, muy poquito. Pues yo decía, algo es algo, por lo menos. Ok. Ya tenía esas dos y estaba trabajando en el restaurante en los fines de semana y estaba estudiando en la noche. Entonces, yo hice eso por 7 meses y lo hice y ya cuando empecé, ya estaba terminando mi práctica laboral, la gratuita, porque perdón, 6 meses que tenías que hacer eso ahí. Bueno,
Y otra vez ya después presenté toda la práctica, presenté un montón de cosas, o sea, ahí yo dije, es que esto tiene que ser, esto aquí es, porque ya estaba más preparada y porque era mi plan lo que tenía allá arriba. Entonces, y ahí fue cuando empecé a hacer el plan. Si yo no hubiera puesto ese plan de la escalerita con las dos cartulinas, yo tal vez no hubiera podido llegar, por más veces que hubiera aplicado, no hubiera podido llegar. Y ya la tercera vez me aceptaron como me dijeron que me daban como un plazo de un mes y el primer mes era como para probar, más que todo como tu experiencia, pues yo no tenía mucha experiencia, pero pues yo pues soy buena hablando carreta, entonces ahí fue como que ayudé a otros de mis compañeros y ahí ya después me contrataron por 3 meses y después ya me dieron la oportunidad de quedarme o irme y ahí yo me di cuenta que necesitaba trabajar en otra empresa corporativa para después salirme y convertirme en un emprendedor. Súper. O sea, Sí, sin saberlo, intuitivamente hiciste una ingeniería inversa, algo que seguramente hoy en día haces con más detalle, pero en ese momento fue algo mucho más intuitivo claro. del momento. Sí, Que, claro. No, y que ahorita hablando aquí contigo de ese plan, después lo hice otra vez en otra cartulina cuando empecé mis negocios y dije, necesito 10 clientes, ¿qué tengo que hacer para llegar a 10 clientes que me paguen tanto, pero sin yo tener que eh, morir en el intento, pues, o sentirme desmotivada o no hacer las cosas y tal. Y empecé a hacerlo y pues obviamente pues me estrellé y tenía ansiedad infinita porque trabajando con clientes es otra cosa. Y tú sabes, trabajando con clientes es horrible y si tienes problemas de inseguridad es horrible. Yo era súper insegura de si mi trabajo era suficiente o no, pero eso es algo que viene de uno y todo eso me ayudó muchísimo a hacer todo lo que estoy haciendo ahorita. súper. Sí. Cerrando el capítulo de Google, ¿qué fue lo mejor, aparte de la experiencia profesional, que te llevaste de ahí? Eh, pues aparte de la experiencia profesional, bueno, la pasamos súper bien. Me acuerdo que una vez nos llevaron a Disney, pero así como que súper requis, como un día, porque estábamos ahí, es en Silicon Valley, entonces de ahí para irnos a Spring, ¿cómo se llama? Se llama Springs, no sé qué, bueno, la ciudad donde queda Disney en California. Y fue como que, bueno, el día de hoy, no sé, tráiganse una maleta, tráiganse no sé qué, o nos vamos como de road trip, como la llaman, de field trip. Y nos, bueno, ok, entonces tráiganse zapatos cómodos y tal. Cuando como que, no, súbanse en estos bucecitos. Y bueno, no sé, es que era como una escuela, era como que nos vamos a una escuela gringa. Ok. Y, y todo era muy así, todo el campamento era así, tenías, bueno, toda la internship como tal, tenías, digamos, dis- eh, tú eras el discípulo de otras personas y tú te podías convertir en el profesor maestro de otras y así. Y entonces era muy así. Y resulta que ese día como que nos subieron, entonces como que bueno, nos explicaban la dinámica. Tenemos un día completo para analizar el proceso de cómo en Disney tratan a los clientes y qué es lo que ven ustedes que pueden ayudar a que nuestros sistemas sean más como customer friendly, de acuerdo a eso. Entonces, ¿cuáles son sus cuentos? Entonces, vamos a pasar el día completo y se van a dar cuenta de todo, hasta la persona que recoge la basura, hasta la persona eh, que te recibe con el ticket, o bueno, todo. Y después de eso, hacer una presentación de qué es lo más relevante. Y bueno, entonces todo el día estuvimos en Disney, la pasamos bien. Y ahí, pues bueno, le dan a uno como premios por la mejor presentación y un montón de cosas. La gente es muy loca. La gente allá tenía, la mayoría de mis compañeros eran pues hindús, eh, eran japoneses, tenía otros de Tailandia, demasiado brillantes, 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 brillantes. Pero entonces lo que me rescataba a mí como personalidad era que yo simplificaba mucho las cosas. Ok. Y eso era lo que me hacía como sobresalir un poco más, porque el cerebro tan complejo de muchas personas que tienen unos intelectos gigantes, o sea, brillantes,
yo no es que tenga el súper intelecto brillante, pero soy muy rápida actuando, y soy muy astuta, soy muy, em, como muy, soluciono muy rápido y entiendo mucho de la manera más simple. Entonces, siempre me preguntaban a mí como que, ay, pero ¿cómo haces esto? ¿Pero cómo lo solucionas? Y ahí fue cuando salió todo lo de Google, lo de SEO. Es como que porque, por eso es que me volví tan buena dictando clases de SEO, porque para que alguien entienda el SEO es complicado. Entonces, de la manera como yo lo decía para explicárselos a los demás era muy fácil. Entonces, a la gente le encantaba que yo era la que les traducía todo en nivel de 5 años. Pues eso fue lo que aprendí y eso es lo que todavía sigo haciendo. La gente dice es que cuando me hablas o cuando pones un tutorial es muy fácil y no entiendo por qué es tan fácil. Sí, esa es la manera como... Y lo más curioso es que parece fácil explicarlo de forma sencilla, pero en realidad explicar las cosas complejas de forma sencilla es aún más Es difícil. retador, claro. Tener un nivel de entendimiento alto para poderlo transmitir en palabras sencillas. Sí, sí, sí. ¿Hubo algún momento en el que pensaste seguir haciendo carrera en Google o cuál fue como ese punto de cambio que dijiste, no, me voy a ir por mi carrera de emprendimiento? Eh, pues, bueno, cuando te conté que ya había llegado ahí en mi cartulina, ahí ya empieza como, ¿y ahora qué, no? Como que necesito seguir creando la escalera en la cartulina. Y ahí, pues, primero que te dan 3 meses para tú quedarte como practicante. Después de esos 3 meses te hacen un test que te dice si te quedas con la empresa o no. Y pues en este momento yo estaba en Silicon Valley, yo no podía, pues yo todavía seguía viviendo en New Orleans. Allá le dan a uno 3 meses y le dan a uno casa y todo esto con otras personas, pero ya si quieres quedarte a vivir ya te toca pagar a ti por ti mismo, buscar tu propia casa y todo eso. Entonces era muy incierto porque no sabía, ya tenía que irme de ahí mientras seguía aplicando para el trabajo. Y le dan a uno, fue un tiempo como muy estresante para mí poder definir qué era lo que quería hacer, hasta que un día dije voy a mandar la oferta, voy a esperar a que me den la oferta para ver si pues me quedo seguir trabajando con ellos, el cual era mi sueño. Pero resulta que estando en Google me di cuenta que habían otras oportunidades más. Quiero decir, ayudar a otros clientes, ayudar a otros dueños de negocio a crear sus propios imperios sin tener que estar como dándole el dinero a una corporación, ¿sí? Entonces, de estando adentro, como que yo tenía esa dualidad de me quedo en la parte segura que me va a dar un trabajo por mucho tiempo, o quién sabe, porque después me voy y qué, o simplemente ya con la experiencia que tengo puedo empezar a crear algo por mí, para mí. Súper. Entonces, de ahí, cuando me ofrecieron la oferta que me ofrecieron, a mí me faltaba un semestre para graduarme. Y resulta que me ofrecieron eso, pero tenía que irme ya. O sea, no podía graduarme, no podía terminar los últimos semestres. Y yo me quedé como, no, o sea, ya estoy al final para graduarme, para tener un título. Entonces ahí hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente que dice, ya me contrataron aquí, no me importa el título. Pero ya después me di cuenta que lo hacían era para no subirle el sueldo a uno, sino que le siguen pagando como practicante slash asociado y no como profesional, porque no te has graduado no tienes el cartón. Entonces cuando me di cuenta de eso, yo dije, no, prefiero graduarme y ya con todo lo que sé, puedo aplicar para otra empresa más grande, no más grande, sino grande, nacional, multinacional, ya con la experiencia que tengo y empezar a trabajar en clientecitos así a poco a poco. Entonces, yo no empecé a ser emprendedora, sino hasta una empresa después de Google. Ok. Que empecé a tener ahí más clientes y ya después dije, llegué a 10 clientes y me voy. Chao. ¿Cómo fueron esos comienzos en tu agencia? Y bueno, y para dar un poco de contexto, tu agencia desde el principio se enfocó en SEO. Eh, ¿Cómo explicarías fácilmente para alguien que nos está escuchando y que no sabe qué es SEO? Bueno, SEO es el sistema que se utiliza
por medio de palabras clave para que tu negocio se posicione de primeras o tu marca o tu blog se posicione de primeras en los motores de búsqueda, ya sea Google, ya sea Bing o otros motores de búsqueda. Ahorita ya está Pinterest, está TikTok, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo haces dentro de todo lo que haces dentro de tu website o dentro de tu contenido para que se lo muestre a personas que están buscando esa misma información? Entonces, lo que tú haces es hacer las cosas que tienes que hacer para que Google se lo muestre a muchas más personas. Es eso. Eh, Resulta que en mi agencia al principio, pues, todo era muy bonito, obviamente, en papel. Como que decías, pues como ya tenía toda esta experiencia en Google, me dio mucha autoridad. De hecho, todavía lo hace y ya me convertí en Google Partner después de eso. Eh, pero Google Partner es otra historia, Michelle. O sea, para ser Google Partner tienes que tener muchos resultados de mucha gente y tienes que pagar mucho dinero. Gracias a Dios, pues podemos hacerlo, pero seguimos avalados por eso. Entonces, a veces nos vienen muchos clientes desde las páginas de Google porque tenemos el link ahí. Entonces, muy bueno. Súper. Pero pues para eso pagas $35,000 al año. Pero igual vale la pena. Pero entonces, al principio yo no tenía el partnership todavía, pero fue muy, como muy básico, o sea, muy de, tengo esto, te ayuda a posicionarte en Google, lo quieres, tengo el paquete de $500 al mes o tengo el paquete de $200 al mes y así, entonces empezaba a tener eso, pero yo no tenía mucha experiencia de emprendimiento. Entonces al principio fue muy, muy X, o sea, muy, yo te pago, tú, yo te hago y tú me pagas. Y yo no tenía una empresa solidificada, yo no tenía pues nada, sino que me llegaba el dinero y listo ya. Eh, pero entonces en el momento yo estaba sobre ofreciendo mis servicios. Pues yo decía, no, es que pues uno como trabajando en Google uno ve números muy grandes, entonces tú siempre tratas de ir en lo mismo, resulta que un negocio pequeño pues no maneja números tan grandes. Entonces yo estaba sobrevendiendo el producto. Entonces como sobrevendí el producto, las expectativas eran muy altas y el servicio que entregaba no era tan bueno. Entonces, cuando eso pasó, pues fue una etapa horrible, horrible porque ya después yo empecé a contratar personas afuera y las personas afuera pues tenía muchos problemas con ellos porque no hacían bien las cosas y tal. Yo me acuerdo que llegamos a 27 clientes al mes y yo estaba colapsada, o sea, yo no podía ni mirar mi teléfono porque yo me ponía a llorar. Yo decía, me está escribiendo alguien diciendo que está pagando para nada, me trataban súper mal, me insultaban, yo ni siquiera quería ver el día en que las personas empezaban a pagar porque no me sentía ni siquiera feliz por el pago, sino me sentía como con una carga horrible. Me subí de peso, entré en depresión, bueno, un montón de cosas. Eh, Trabajando con un amigo, de hecho, es que esa historia de Google es muy alta porque, muy, muy compleja porque dentro de Google yo tenía un compañero en la India que con el que siempre hacíamos cosas, ¿no? Entonces siempre probábamos cosas y siempre hacíamos ahí. Resulta que después pues me puse a trabajar con él y pues yo le decía, oye, te voy a contratar a ti para que me ayudes con estos clientes y tú me ayudes pues con la parte de SEO y tal, tal, tal. Entonces era como subcontratista. Y después me vio que yo ya no podía más y me decía, ¿por qué no contratamos personas en la India, donde yo estoy, para hacer una agencia? Y ya la hacemos más sólida. Y ellos pues son especialistas, les va muy bien, bueno, ellos son de las personas que, que publican sus experiencias, digamos, en Fiverr o en Upwork. Upwork y todo esto, ¿sí? Pero pues ellos eran freelancers solitos. Resulta que era porque no pueden encontrar un trabajo fijo en una empresa. Entonces ahí era pues súper bien porque los podíamos contratar. Entonces contratamos a estas personas tiempo completo, contratamos a las primeras 3 personas y ya él vio que yo estaba súper estresada y todo esto. Él me dijo, pues, ¿por qué no hacemos un sistema que funcione para que tú puedas estar más tranquila y traer clientes y yo me encargo de toda la parte operativa, de manejar pues a los empleados y hacer que todo funcione?
Y yo, ok. Entonces de ahí le vendí la mitad de mi parte a él. Después de 26 clientes llegamos a 250 clientes en un año. En un año fue terrible. O sea, para mí, 250 personas que pagaban de 1.000 a 1.600 dólares al mes. Después, o sea, eso fue como que yo lo cuento porque sí, fue un logro en dinero, pero no era suficiente para lo que yo estaba pasando. Yo estaba pasando crisis mental, sentimental, de todo. Y resulta que después de ahí, como que cuando él me dijo como que yo me quedo con esa parte y tal, le dije a mi esposo que ya no quería hacer nada de esto, que me quería ir, que ya no quería, pues, o sea, no, no quiero que me escriba nadie más, no quiero, o sea, me daba pavor cuando alguien me texteaba y era mi mamá y yo, "Ay, esto, mi mamá". Y así, o sea, terrible, yo vivía en pánico. Entonces, ya después le di la parte a él, él se encargó más de todo y yo empecé a meterme, me metí a un webinar de alguien una vez, porque yo quería empezar mi marca personal aparte. Y una chica, se llama Laura Blago, vi un webinar de ella porque se hablaba mucho de diseño, que en páginas web y diseñar páginas web y tal, y yo, qué interesante. Cuando empezó a hablar de Russell Brunson. Y ahí, bueno, es otra historia. Entonces, de ahí empecé a crear el producto y tal. Y bueno, Súper. sí. Ya que mencionas eso de tu marca personal, es un pilar muy importante hoy en día en en todo lo que has construido. ¿Cuál es tu consejo para los emprendedores en ese sentido de construir una marca personal? Yo digo que la tengan muy unida a otra, o sea, una marca personal, pero una marca de empresa. Y que construyan las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tú puedes ser la voz de la empresa, digamos, la empresa tal, digamos, Emprendedores Mastermind, tiene su propia voz y yo soy como una, yo soy como un actor en esa empresa, ¿sí me va a entender? Y que yo puedo hacer muchas otras cosas de lo que a mí me guste hacer o cuantas empresas yo quiera con mi marca personal. Pero entonces, si son marcas específicas, yo puedo meterme ahí cuando quiera, puedo meter a alguien más cuando quiera, pero también construir mi marca personal por el otro lado. Entonces, digamos, mi marca personal ahorita en este momento tiene el negocio, tiene Emprendedores Mastermind, que sí hago parte de esa marca personal, pero si hay alguien que llegue, otro experto que llegue, pues se puede meter también. Y tengo pues mi marca en Latinoamérica que estoy construyendo poco a poco, que es Karen Melandia normal, soy yo, Latinoamérica. Y tengo otra parte de mi marca personal que sigue siendo la misma identidad, solo que son temas diferentes, que es Digital Realtor Academy. La gente puede hablar conmigo de cualquier tema, pero sabe que soy la cara o la imagen de Digital Realtor Academy. Pero puede que en este momento sea yo, pero si viene alguien, empiezo a meter a alguien más. Entonces tengan las dos para que tengan esa facilidad de hacerlo. Súper. Sí. Voy a volver un momento a ese punto que hablabas de Laura Blago. De hecho, me hiciste acordar que en pandemia yo me uní a B-Master, que fue el lanzamiento de Mike, pues el esposo de Laura. Como que ahí pude conocer mucho más sobre todo este mundo de negocios digitales, de infoproductos. Y lo quiero mencionar es porque ahí dices que eso te llevó a descubrir también sobre Russell Brunson, estar en el Funnel Hacking Live Sí. y eventualmente eso llevó a algo que vamos a hablar ahorita más adelante, que es la creación de Emprendedores Mastermind. Pero ¿cómo fue ese proceso y esa evolución entre agencia y lo que empezaste a crear a partir de ese evento y ese Mastermind? Eh, bueno, cuando yo la escuché a ella hablando de que su mentor era él y ese era un libro que le recomendaba, pues yo, o sea, no voy a negar, sí, fue muy bonito su webinar, pero lo único que yo le saqué fue el libro. Entonces lo que hice fue, pues no terminé todo el webinar porque exactamente no sabía de qué se trataba un webinar, pero yo como que apagué y pum, me fui a Amazon a comprar el video, a comprar el libro, el de Expert Secrets, porque ya tenía yo una experiencia, o sea, ya sabía, ya tenía una agencia, pero ya no quería seguir más haciendo agencia. Entonces empecé
a leer ese libro y yo, "Oh, espérate, yo tengo una expertise, espérate, yo no sé qué, espérate, lo puedo empaquetar en servicio, en productos digitales, pero espérate, puedo vender los PDFs, pero y entonces empecé ahí como con una locura, entonces dije, voy a probar, pagué el que se llama One Funnel Away, que te había dicho, y en ese One Funnel Away lo hice por 30 días. Y lo hice, pero yo dije, me voy a dedicar a esto y lo voy a hacer. Y en ese 30 días dije, bueno, voy a sacar mi primer producto. Lo saqué, era un producto de $9. Sí, era un producto de $9 con unos upsells como de $15 y así, en orgánico, o sea, no pagué publicidad ni nada, porque yo no sabía nada de eso. Y empecé a publicar en los grupos de Facebook y así, y resulta que el primer mes llegué a $5,000 después de, o sea, con ese programa de $9 y yo, ¿cómo es posible? Wow. Entonces, sí, y era muy básico, era como un Google básico, Google Local SEO básico. Y ahí pues dije, los primeros $5,000 puede ser algo mucho más grande. Entonces ahí empecé a empaquetar como el video, después el programa completo, después el no sé qué. Entonces después le dije a mi socio como que podemos agregar eso como la última parte de la escalera de que nosotros la hacemos por ti y metemos a la agencia. Entonces, todo eso ahí ha sido transpirado de empezar después de ese negocio, de que él probé todo lo que estaba haciendo, empecé a sacar puntos específicos de decirle a la gente, ¿cómo lo puedes hacer tú antes de que nos contrates a nosotros? ¿Qué es lo que puedes hacer para acelerar el proceso antes de que nos contrates a nosotros? Cositas que puedes hacer tú mismo dentro de Google para poder posicionarte. Y ya, más adelante, cuando estés bien, puedes empezar a contratarnos a nosotros. Entonces así fue. Y así fue que lo hicimos, así es como todavía el negocio está rondando. Empezamos a hacerle tráfico, puro tráfico orgánico en Google con lo que sabemos. Nos posicionamos en Google como uno de los únicos que ofrecen este tipo de certificaciones y programas y cursos para posicionarte en Google básico. Entonces, está Google pues dando sus certificaciones gratuitas que siempre las da y estamos nosotros. Entonces, pues no, no, eso fue lo que yo dije, me cambió la vida, le cambió la vida, me cambió absolutamente todo, 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 todo. ¿Qué más? De hecho, todavía el año, ¿cuándo fue el año pasado? Sí, el año pasado. Conocí a Laura en persona, hablé con ella y le conté este proceso. Le conté, le dije como que sí, el webinar, pero te gustó el webinar y yo, la verdad, te voy a ser súper honesta, pero lo que yo aprendí de ese webinar fue el mentor. Y desde ahí en adelante, por mí cambió todo y ahí hablamos un montón y ahí, bueno, entonces, eso. Y de ahí, bueno, ya después de todo esto, ya ahorita, eso fue hace 2 años, ya casi no estoy adentro, por lo que dentro de los cursos y de la agencia y todo esto, porque gracias a Dios se mueve solo. Eh, ya empecé a meterme en otras cosas, a meterme de verdad como que era lo que yo quería hacer, que era lo que de verdad quería hacer, que era volver a Latinoamérica y empecé a darme cuenta que pues había una urgencia de que no había como un espacio de masterminds. Yo pago todavía masterminds aquí en Estados Unidos de $25,000, hay unos de 15,000, pero ahorita estoy en uno de real estate de 25,000. Siempre he sido fiel creyente de pagar en masterminds que te ayuden a rodearte de otras personas, cambiar tu pecera, cambiar tu contexto. Entonces, por eso dije, es que en Latinoamérica no hay un espacio así. Y no hay un espacio así, pero también tampoco hay algo en el que puedas acercarte a otros mentores en un solo espacio, porque así no tienes que pagar el mastermind de no sé quiéncito, el mastermind de no sé quién, es como que no, traigamos a nuestros amigos, traigamos a nuestros mentores y referentes que quieran ser parte de esto y enseñar a todos cómo hacer dinero y hacer dinero entre nosotros. Y eso es Emprendedores Master. Súper. Sí, sí. ¿Cuáles son los 4 pilares que enseñas en Emprendedores Mastermind? Tenemos una fórmula que diseñamos con Jeff y yo. Jeff lo conocí en el Mastermind en el que tú asististe, el primero también. Eh,
Y nosotros estamos pensando cómo nosotros hemos podido llegar a facturaciones de millones de dólares con cuáles son nuestros ámbitos, cuatro específicos que siempre nos estamos moviendo todo el tiempo. O que una persona que factura, no sé, $1.000.000 al mes, qué es lo que siempre se están moviendo constantemente. Entonces son estas cuatro, se llama como un sistema de escalamiento. Y un sistema de escalamiento que llamamos nosotros es cómo empiezas tú desde la estructura de un modelo de negocio que te funcione a ti. ¿Cuál es esa estructura en modelo que necesitas seguir constantemente y no estar cambiando de modelo de negocio? Que un día vendo un curso y al otro día me meto a membresías. Y es no, si es un curso, véndelo y métete hasta el final y mete a tu gente ahí. Y más adelante puedas sacar otras cosas, pero no cambies el modelo de negocio cada 6 meses, ¿no? Eh, eso, eso es uno. El segundo es la parte de, pero está el modelo de negocio, está el liderazgo. Entonces, como yo puedo crecer un negocio, no puedo crecerlo sola. Yo necesito aliados, necesito personas dentro a las que yo pueda contratar que se crean esta visión que estoy queriendo hacer, lo que estoy queriendo hacer, que sean mis mejores clientes, porque tus mejores clientes son tus empleados, tienen que ser tus empleados. Los empleados siempre tienen que ser tus mejores clientes, porque si no, ellos no van a poder tener la voz para ayudarte a promover, ¿no? Entonces, en la parte de liderazgo, cómo ser un mejor líder, he podido aprender de cómo convertirme en un mejor líder. Me considero una muy buen líder basada desde la experiencia, basada desde qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, cómo respetar a tus clientes, la misma manera respetas a tus empleados, eh, dar lo mejor de ti para que tus empleados brillen, eh, darles todo lo que ellos necesitan para que den la mejor versión de ellos, bueno, todo esto. Después vamos en la parte estratégica y la parte de marketing. Entonces, estrategia y marketing son cosas que, ok, ya tenemos una estructura de modelo de negocio, ya sabemos qué estamos haciendo, más o menos qué es lo que queremos hacer. ¿Quién nos va a ayudar a hacerlo posible? Como lo dice Alex Promosi, tú no puedes hacerlo solo, tienes que empezar a ver quiénes son tus aliados de vida en el negocio que te van a ayudar a crecer. Y ahí después, ¿cómo lo voy a promover? ¿Cómo voy a abrir las puertas a que más gente llegue a mí? En la parte de marketing y ventas. Y la tercera, perdón, la cuarta, pero no la menos importante, es mentalidad. Entonces, yo empezaría mentalidad, pero pues por orden cronológico, es mentalidad, ¿no? Entonces, cómo nuestra mentalidad, desarrollar nuestra resiliencia nos puede ayudar a crecer nuestros negocios en, yo digo, 80% mentalidad y el resto es estrategia. Y eso es. Súper. ¿Cuál es, en tu experiencia, volviendo a Latinoamérica y a trabajar con emprendedores latinos, cuáles ves como los principales retos y oportunidades en este mercado? Eh, Oportunidades lo veo como el mundo de Latinoamérica, el mundo de infoproductor de compras en digital, lo creas o no, hasta ahora está despertando. Hasta ahora están empezando a la gente a darse cuenta que puede ser esto posible desde la pandemia, que no llevamos tampoco mucho, llevamos como 4 o 5 años. Hay mucha oportunidad y yo creo que este es el mejor momento para seguir dándole. O sea, si tú estás aquí en este momento y piensas que quieres empezar a crear algo, pero sientes que hay un negocio muy saturado o que el mercado está mucha gente vendiendo productos digitales, no. O sea, en Latinoamérica le falta mucha gente, le falta mucho experto todavía, le falta mucho. Entonces no creas que está saturado, no está saturado, estás hasta ahora al comienzo. Dicen que en Latinoamérica que se está moviendo únicamente, creo que es más que todo en Brasil, pero hay una cifra que la vi la vez pasada en un documento que decía que el mundo de los negocios digitales únicamente en Latinoamérica hasta ahora está generando ¿cuánto era? Como 25 perdón, no, de 200 a 600 millones de dólares, únicamente en mercado digital, de infoproductores y todo esto. Únicamente 600 millones de dólares. En Estados Unidos estamos a los trillones, estamos a 2 trillones de dólares.
Wow. Entonces imagínate el potencial que hay. O sea, uno no se puede quedar porque viste a 5 personas haciendo lo mismo que tú te vas a quedar ahí. No, cómo tú lo vas a hacer mejor y lo vas a adecuar a tu mensaje. No estoy diciendo que hagas cosas nuevas, estoy diciendo que lo adecues a tu propio mensaje. Entonces, sí, 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 hay muchísima oportunidad. Y retos, pues retos que uno presenta en Latinoamérica, que me ha costado muchísimo, es el proceso de generar confianza es mucho más largo. Y el costo tristemente, el costo de adquisición de clientes es más caro. Bueno, más caro en cuanto a en tiempo y en equipo. ¿Qué pasa? Que, digamos, si adquieres si pones una publicidad pagada, por ejemplo, en Colombia, el costo de traer un prospecto es barato, sí, súper, pero de cerrarlo es más caro que en Estados Unidos. Entonces, porque tienes que utilizar más equipo, más tiempo de tu equipo para cerrarlo, más confianza, más o sea, es mucho más proceso que en Estados Unidos. Entonces, y te lo digo porque trabajamos en los dos mercados. Entonces, como que ya hemos llegado a la conclusión es que el dinero se ve más rápido porque podemos cobrar más por nuestros productos en Estados Unidos, con un costo de adquisición más alto, sí, pero con una conversión más alta. Y acá es más económico construir el acceso, pero más largo el proceso y más caro en cuanto a todo lo que hay que hacer en tiempo, energía y dinero. Se conecta mucho como con el tamaño y la velocidad del mercado también, ¿cierto? Claro, Lo que mencionas, mucho más velocidad en el mercado claro. mexicano. Sí, sí, la gente toma decisiones mucho más rápido de inversión en su futuro, lo que quiere hacer. Yo quiero hacer esto tú me vas a ayudar a llevar ahí, listo, de uno. Ok, Entonces, en Colombia sí es más, o en Latinoamérica es más, pero sí, pero venga, pero no sé qué, pero, vea. claro. Y el Entonces, seguimiento toma más tiempo. sí, exactamente. ¿Qué sentiste, Karen, la primera vez que alguien te dijo, alguien de Emprendedores Mastermind, gracias, cambiaste mi vida o me has ayudado a cambiar mi vida? ¿Qué sentí? Pues yo creo que lo que más he sentido es como esa satisfacción de entre más ayudo, más impacto voy a generar de ahí en adelante. Entonces, si una persona me dice, oye, es que mira, conocí este contacto por medio de Emprendedores Mastermind o escuché a alguien que me dio un consejo que me cambió la vida dentro de Emprendedores Mastermind, uno de los mentores, o tú misma me dijiste algo que de ahí como que ya no volví a ser la misma. Todo eso lo hago es como que yo pienso, es que de eso se trata, de eso es. Por eso es que uno se impulsa más a seguir haciendo lo que está haciendo. Es más de impacto, porque pues Emprendedores Mastermind, a la hora de la verdad, como es Mastermind, tiende a ser mucho más pequeño, por ende no puede ser muy rentable. Pero entonces, como el modelo no es tan rentable, es más eh, de, de satisfacción propia. Es más de qué es lo que podemos hacer para cambiar poco a poco la manera y la mentalidad y poder ayudar a otras personas, como ONGs o abrir otro tipo de cosas. Ya que mencionas eso, sé que vienes trabajando en los últimos años justamente en tu propósito de vida y cómo ha sido ese proceso de descubrirlo, de entenderlo mejor y cómo se conecta con Emprendedores Mastermind. Bueno, pues imagínate que el propósito de vida cambia. Los propósitos de vida van cambiando, de acuerdo, uno va creciendo y madurando, teniendo experiencias en la vida. Entonces, a veces pensamos que mi propósito de vida cuando empecé todo este mundo del emprendimiento o antes del mundo del emprendimiento era entrar a Google y quedarme ahí y ya, y conseguir una pareja y eso era mi propósito, ¿no? Eso era para lo que estaba. Pero resulta que cambia entre más experiencia uno tiene, más experiencias de vida. Eh, hasta hace un año, hace unos meses, empecé como que a replantearme ese propósito porque simple y sencillamente son cosas de otras cosas van pasando en la vida de uno que le van a decir qué es lo que de verdad quieres hacer y que para mí siempre ha sido el impacto. Entonces, si quiero llegar a mucha más gente, pero
Ya después haciéndose uno un taller un poco más profundo se da cuenta que uno lo quiere hacer es por querer mejorar su vida, ¿no? Te voy a decir esto porque no sé si tú has visto el ejercicio que se llama como los siete porqués. Ese No, ejercicio súper poderoso que lo hice en un mastermind con Di Graciosi y que para mí pues me cambió la vida y ahorita lo estoy volviendo a hacer porque digo, bueno, ok, ¿qué es lo que más? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay más adentro? Y resulta que los siete porqués, para los que no saben, son preguntas que te haces mucho más personalmente a ti o que le puedes decir a alguien que te lo pregunte, que vale un poquito más la pena. Y es que cuando tú te dicen como que, bueno, ¿por qué estás haciendo para qué estás haciendo esto? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Entonces, lo primero que se te viene a la cabeza son cosas lógicas. O dices, porque quiero impactar a más gente, porque quiero ayudar a mucha gente. Ok, genial. Eso está bien. Pero ¿para qué tú quieres impactar a tanta gente? ¿Para qué quieres llegarle a tanta gente? Entonces ahí, cuando empiezas así como que a ir mucho más profundo en el para qué, se empieza a poner más difícil. Entonces ya al final te das cuenta que el para qué no tiene nada que ver con otras personas, sino contigo mismo. Y la primera vez que yo hice ese ejercicio fue como me di cuenta que Emprendedores Mastermind era el propósito de vida en ese momento y cómo que era lo que quería hacer para llegar allá. Entonces ahí fue cuando llegué al final fue como que el para qué era, porque era para que, para no quedar, para no volver a la vida que en la que crecí. Pero siempre fue muy, y yo eso lo descubrí después de mucho pensar en el para qué, en los siete para qué es. Al principio era pues para impactar a más gente, para ayudar a más, y resulta que eso era solo lo más superficial. Entonces ya cuando llegas a lo más adentro es como yo no quiero volver a ser la persona que cuando crecí. Y en esa búsqueda de ser una nueva persona es cuando empieza a manejar ese propósito y ahí es cuando tú te despiertas todos los días motivado, con ganas de hacer las cosas, pensando hacia dónde quieres ir, porque dices, yo no quiero volver al lugar donde estaba, por lo menos para mí. Y de ahí se forma otra cosa mucho más grande que decir, si no quiero volver hasta donde estaba, sé que puedo ayudarles a cambiar la realidad de otras personas para que ellos no se queden donde están, sino que se muevan. Pues ahí. súper, súper inspirador. Sí, sí, sí. Porque una vez escuché ese ejercicio de Dean y lo hice, pero me hace caer en cuenta que es algo de volver y volver a hacerlo. Sí, lo puedes volver a hacer las veces que quieras cambiar o que sientas que necesitas reafirmar tu propósito. Yo estoy ahorita en el proceso de volverlo a hacer porque pues últimamente ha cambiado ya después en unas semanitas te vas a dar cuenta, pero he podido cambiar en ese, ok, espérate un momentito, Karen, ¿para qué estás haciendo todo lo que estás haciendo? Y empezar a darle prioridad a las cosas que de verdad son importantes. Entonces ahí estoy. Después en Hablemos un año y medio hacemos otra entrevista. A ver qué. de seguimiento. Mm, hablemos de Emprendedores Mastermind 2025. ¿Qué se viene? Sé Bueno, que no se lo pueden perder. Solo les digo eso. Y no porque lo diga que va a estar genial o no sé qué, sino porque es la primera vez que hacemos un evento enfocado en ventas y el evento enfocado en pura venta es lo que te va a ayudar a ti a quitar todas esas falsas creencias, ¿no? De ti mismo y de tus clientes. Entonces, hemos diseñado el proceso de Emprendedores Mastermind. Son 2 días en los que nos vamos a reunir con unos mentores en ventas, mentores que han trabajado con multinacionales colombianas, con personas que tienen negocios digitales de millones de dólares, que han podido hackear todo el problema de cómo la gente se mueve para comprar. Tenemos diferentes temas específicos como cómo recuperar cartera de esas personas que pensabas que ya estaban perdidas y que ya no puedes volver a hablar con ellas, cómo volver a entablar una conversación de que te compren. Vamos a hacer ventas en vivo
con nuestro querido Jorge Aponte. Jorge él ahorita está en el equipo de ventas, es director, bueno, era director de ventas, ahorita sacó su propia marca personal de Caleanders, no sé si lo conoces. Sí, Y el equipo de ventas es el que mueve más o menos el 45% de sus ventas y sus ingresos de su negocio. Recuperación de cartera, tiene un 25% de recuperación de cartera, imagínate. wow, Y con eso han podido llegar a, creo que han sido casi 60 millones de dólares en ventas en Latinoamérica. Entonces, por esa parte, vamos a estar ahí con él, nos va a contar todo, nos va a ayudar como mentores. Entonces, son 2 días en que vas a tener, yo creo que uno de los mejores mentores en ventas más reconocidos en Colombia y en Latinoamérica en un solo lugar por 2 días. Vamos a aprender mucho, vamos a aprender de otros emprendedores, vas a poder presentar tu negocio. Ahí siempre estamos en son de cómo te puedo ayudar, pero también cómo puedo ayudarte a generar dinero por medio de colaboraciones. Y bueno, va a estar súper genial. Es en Guatapé, en las afueras de Medellín. súper, allá estaremos. ¿Y dónde pueden las personas conocer más sobre el evento? Vayan a la cuenta de Instagram o simplemente vayan a emprendedoresmastermind.co. Ahí ya está la página. Listo, súper, allá estaremos. Karen, me gustaría cerrar con 4 preguntas. Antes de eso, pues darte nuevamente las gracias por este espacio. La primera son preguntas rapid fire. Un libro que te cambió la vida. El poder de la mente subconsciente. Ok, de Joseph Murphy. Sí. Ok, un hábito que nunca abandonarías. Eh, que nunca abandonaría. Salir a caminar con mis perros. Ok, Así tenga un solo perrito, voy a comprar otro y seguir caminando. Pues. ese me sorprendió. Conociendo tu rutina, pensé que era madrugar o algo Ah, así. no, pues es que como cambia, es que ay, no, la vida cambia, la vida, o sea, los hábitos obviamente, hábitos buenos siempre van a ser parte de tu vida que te van a ayudar a crecer, pero como cambia tu identidad, van a cambiar tus hábitos. Ok, Entre más cambia tus hábitos, mejor persona eres. súper. Sí. Una frase que te repites siempre cuando las cosas se ponen difíciles. No hay manera que con todo lo que has hecho para llegar a donde estás, no logres lo que quieres hacer. Súper. Y por último, si pudieras volver al pasado y hablaras con esa Karen que llegó con $50 a Estados Unidos, con esos retos e inseguridades que mencionaste, ¿qué le dirías y qué le dirías a muchas personas que de pronto están en una situación similar en este momento? Que sí, que siga haciendo lo que está haciendo, que siga haciendo lo que está haciendo, que siga descubriendo maneras de cómo mejorar su vida, siempre en ese sentido, en esa mentalidad, y que no se deje llevar por lo que otras personas piensan que tu vida puede llegar a ser. Simplemente sigue viviendo tu vida, no dejes que otra persona dicte el camino de lo que ellos piensan que es lo mejor para ti. No estoy hablando de que tu mamá te dijo o no te dijo, no es eso, es que otras personas piensen que tu negocio, que tu idea es muy descabellada y por lo tanto tú les vas a hacer caso. No, simplemente sigue haciéndolo. Si te tienes que equivocar, te vas a equivocar, pero es parte de tu crecimiento y eso nadie te lo puede quitar. Entonces sigue adelante, sigue con fuerza, llora las veces que tengas que llorar, pero levántate y ya. Vale, súper. Karen, nuevamente muchas gracias. Nuevamente te repito, pues, que ha sido un gusto conocerte, ha sido un placer llegar a Emprendedores Mastermind Claro que sí. y muchas gracias por todo el impacto, el valor que estás generando en la vida de otros, en mi vida, eh, en mi equipo también. Y bueno, te deseo lo mejor y muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Claro que sí, a ti, gracias por la invitación y bueno, sabes que nuestras puertas están abiertas siempre. Gracias. Un abrazo.